Bueno, en primer lugar, les saludo todo en el nombre del Señor. Estamos contentos por poder estar un día más acá. Saludar también a los hermanos, a las visitas en general. En especial saludo al hermano Juanito. Juanito, ¿sí puedes saludar? Juanito es un hermano de Padre de las Casas, un amigo de la familia también, junto también a sus padres. Estamos contentos de que esta mañana también nos venga a visitar. Así que también así a los demás que están, a los demás hermanos que vemos en general, a las demás visitas también, contentos también de que podamos estar aquí en su casa de oración. Y como estamos viendo, ¿cierto? Nosotros en nuestro estudio del profeta de Joel, vamos a continuar con esta sección que consta de estos versículos, ¿cierto? Son pocos versículos, del 28 al 32. Y esta mañana hacer un recuento. Recuerden que los profetas básicamente son libros proféticos, valga la redundancia, describen acontecimientos futuros aún. Muchos de ellos se cumplieron en su contexto, pero hay muchas cosas que se mencionan que todavía no tienen su cumplimiento. Por eso que la palabra es pertinente para nosotros aún desde el Antiguo Testamento, siempre lo es, el Nuevo Testamento más aún también, y es palabra de Dios. Por eso que esta mañana queremos seguir con este estudio, y básicamente el título, la antesala del día de Jehová. La antesala, ¿qué es lo que viene antes? Los preparativos, ¿cierto? Las cosas que vamos a estar viendo esta mañana, ¿cierto? Tienen que ver con lo siguiente. Este es un pequeño bosquejo, ahí como que tenemos, entonces esta mañana vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? El derramamiento o el desbordamiento de las constelaciones y también el remanente salvado por Dios. Hay cosas que ya hemos visto en esta mañana o en otras ocasiones al estudiar Joel y se van a repetir porque evidentemente, como ya hemos estudiado, el profeta también es circular, tiene un pensamiento circular, nos comenta algo, después mete otro tema y después retoma más abajo o el tema que empezó, ¿cierto?, en su inicio. Y ese es el pensamiento constante. No quiero repetir eso, pero es importante que lo tengamos en mente. Voy a leer nuevamente la sección que nos toca estudiar esta mañana, que dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como él ha dicho, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Tengamos otro momento de oración. Moisés, por favor, si nos puedes, por favor, dirigir en otro momento de oración. Padre bueno, muchas gracias. Le damos esta mañana nuevamente que podemos leer tranquilamente, Señor, las Escrituras para que estas, Señor, hablen a nuestra vida, a nuestro corazón. Deseamos, Señor, que usted cada día pueda moldear nuestro carácter, nuestras intenciones, Señor, también. Y entendemos, Señor, que su palabra es eficaz, es viva, Señor, para poder hacer este trabajo. Ayúdenos, Señor, para poder entender, estar en orden, tranquilo, Señor, concentrado. También, Señor, a quien expone, para que siempre sea Señor, predicador lo más fiel a su palabra. Muchas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el profeta Joel, lo que está describiendo en el primer capítulo, ¿cierto?, es un evento desastroso, ¿cierto?, para la agronomía, ¿cierto?, para la agricultura y la economía de Israel, ¿cierto? Una gran plaga de langostas azota, ¿cierto?, la región y no deja nada. En ese contexto, ¿cierto?, el profeta dice, convertíos al Señor, porque, ¿cierto?, el día de Jehová está cerca, y es una forma de ilustrar también lo que vendrá en el futuro. Dios, ¿cierto?, por medio de su providencia manda esto, porque Él es una de las cosas que vamos a ver en este profeta, es que Dios es soberano y la Biblia claramente lo expresa, pero también nos indica en qué cosa.
justamente en esta gran, ¿cierto?, plaga de langostas, que es un prototipo de lo que va a ser un gran ejército en el capítulo 2. Si ustedes me acompañan por un momento, ¿cierto? Ahí hay una descripción, ¿cierto? Ahora de lo que va a acontecer en el futuro, lo que hizo esta plaga de langostas, arrasar con todos los sembrados, con todo el trigo, ¿cierto? No dejó nada. Bueno, se ilustra en el contexto, y eso ocurrió literalmente una plaga de langostas, pero el Joel lo usa también como un prototipo para indicar que en el futuro también va a ocurrir algo, pero en términos objetivos, literales. Dice el texto en el capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión. Y eso no es para una fiesta de cumpleaños, sino es un toque de alarma, es un toque, ¿cierto?, de advertencia. Viene algo grande. Y el texto dice, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Y lo describe de inmediato, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Recordarles que la expresión día es utilizada aquí no solo de algo de 24 horas, sino de un periodo extenso que estamos estudiando también, y el hermano Saúl nos está comentando lo que está sucediendo en Apocalipsis, que en términos concretos es justamente la descripción de este gran día de Jehová. Dice el versículo 2, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. El texto está diciendo que habrá un pueblo grande y fuerte, hay una conflagración de naciones que va a ir en contra del pueblo de Israel. Históricamente eso ha ocurrido casi todo el tiempo. ¿Quién quiere destruir a Israel? ¿Cierto? Muchos pueblos han querido hacerlo. El texto dice en el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, o sea, Dios tiene su propio ejército. Y miren lo que va a ocurrir, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esa pregunta es retórica. La respuesta es, muy pocos van a poder soportarlo. Entonces, se avisora en el futuro, ¿cierto? Joel dice, va a haber una gran conflagración de naciones, grandes ejércitos van a juntarse y a la luz de los otros profetas en contra del pueblo de Israel. Ahora, el versículo 11 del capítulo 2 lo sigue directamente a la luz de lo que hemos estado estudiando, el versículo 28. Los versículos del 12 hasta el 27 son un paréntesis en el pensamiento circular. Deberíamos leer el 11 y saltarnos al 28, porque de eso se está refiriendo el profeta. Son eventos que están concatenados. Viene este día terrible, ¿cierto? Y en ese contexto, dice el texto, y después de esto, después de esta gran lucha, de este gran conflicto, ¿cierto?, bélico incluso, de entre naciones y de guerra, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí continúa el texto. Entonces, de manera ilustrativa, básicamente tenemos lo siguiente. Ahí ustedes tienen un cuadro. La segunda venida de Cristo, ¿cierto? Sus pies se posan en el Monte de los Olivos, se parten dos. Y este periodo de juicio son los 7 años en donde el Señor derrama sus juicios por medio de la apertura de los sellos, el toque de las trompetas y las 7 copas. El hermano Saúl ya va en el capítulo, si no me equivoco, 17, ¿cierto?, que está enjuiciándose a la gran Babilonia. Y en este periodo Dios derrama toda su ira, ¿cierto?, contra el mundo. Esto es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el gran día de Jehová. No es un día de 24 horas, es un periodo, ¿cierto?, aproximadamente de 7 años, en donde Él va distribuyendo, como justamente lo ordena el apóstol Juan en Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Primero, la apertura de los sellos. No son sellos, como les decía, ¿cierto?, de regalo, son sellos de juicio. Después viene el toque de las trompetas, son trompetas de juicio. Después vienen lo peor, las copas de ira de parte de Dios. 7 copas. Y si usted lee el libro de Apocalipsis y lo sigue, ¿cierto?, analizando, como lo estamos estudiando también con el hermano Saúl, usted puede ver que no hay un juicio más terrible que ese juicio que va a haber.
al final de los tiempos. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué nos dice el texto? Si vamos viendo, noten aquí, antes de que suceda esto, el Señor arrebata a su iglesia. No está en el texto, pero lo quiero dejar claro desde el comienzo. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no pasa por estos periodos de juicio. ¿Por qué? Porque Cristo nos libra de la ira venidera, como dice Tesalonicenses. Él no nos ha conservado justamente para pasar por una ira tan terrible. ¿Por qué? Porque todo tipo de juicio Cristo la llevó ¿dónde? En la cruz por usted y por mí. Nos libra del juicio eterno del infierno, pero también nos libra de uno de los juicios más terribles que Dios va a enviar sobre su tierra. Así como salvó a justos en el contexto del Antiguo Testamento, Noé con su familia lo libró de un juicio universal, del diluvio universal. También, cierto, vemos otro tipo de salvación de parte de Dios. Bueno, eso es lo que va a hacer Dios con su iglesia. No la va a exponer a esos juicios terribles. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia es sacada antes que empiecen los terribles juicios de Dios al final de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sucede primero? Lo que primero dice el texto, ¿cierto? Después de esto, conflagración de naciones. Notemos, por favor, el versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Fíjense que eso, el Joel lo está diciendo muy claramente. Dice, reuniré ¿a quién? A todas las naciones, ¿cierto? Y que dice, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, ¿a causa de qué? A causa de mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios en este contexto? Es el pueblo de Israel. No es la iglesia, por si acaso, en este contexto, es Israel. ¿Dios ama a su pueblo? Por supuesto. ¿Es un pueblo rebelde? Sí, pero aún es su pueblo. ¿Quién reúne a esta gente? Esto es muy interesante porque lo mismo sucede en el caso de Faraón en el Antiguo Testamento, en Éxodo. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Jehová, Dios. ¿Quién puso en su corazón toda, cierto, esa rabia? Bueno, Dios, ¿para qué? Para que su nombre sea magnificado. Hermanos, aquí uno podría decir que las naciones son soberanas, la ONU, cierto, tiene sus propios planes. No, no existe tal cosa. Dios maneja los hilos de la historia. Dios hace como Él quiere. Proverbios 21:1, si pueden buscarlo, es uno de mis pasajes preferidos porque resume quién manda, ¿verdad? ¿Quién manda en la tierra? ¿Un rey? Y noten, es un versículo muy gráfico. Proverbios 21, capítulo 1. Dice el texto, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Qué dice después? A todo lo que quiere Jehová, lo inclina. Yo soy soberano. Aquí se usa la palabra rey, ¿cierto? En comparación a quien es soberano. En comparación, por ejemplo, al plebeyo, al laico, ¿cierto? El rey es la máxima expresión de autoridad en una tierra. Pero aún el rey está en la mano de Dios. Y Dios, si quiere, lo inclina para un lado o para otro. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo claro. Incluso nosotros mismos no nos pudiéramos haber inclinado hacia el Señor si Dios no nos hubiera salvado. Usted no está en este lugar porque usted es más inteligente, porque es más sabio, no, es porque Dios en su misericordia tocó su corazón y lo inclinó hacia Él. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque si Dios no nos hubiera dejado a nuestras propias ideas, nosotros no estaríamos acá. Quizás ¿dónde estaríamos? Entonces, hay un principio aquí que cruza la profecía y claramente es una enseñanza, la soberanía de Dios. Y a veces no entendemos este concepto, la soberanía de Dios. Él hace como a Él, cierto, determina. No hay nadie que le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Algo que a veces olvidamos. Joel dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Acompáñenme a Zacarías, por favor, 14:2. Zacarías 14:2, una cita paralela también. Zacarías 14:2.
Otra vez el Señor diciendo lo mismo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Escaramuzas hemos visto muchas, todo el tiempo, como señales, como presagios de que algo va a acontecer. Y dice el texto, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, Israel siempre estuvo en conflicto, pero este pasaje está hablando hacia el futuro, desde el punto de vista escatológico. Dios va a reunir a las naciones. Dios trajo Babilonia como castigo para Judá, trajo a los asirios, pero un día va a reunir a todas las naciones. Sofonías 3.8, yo sé que es un libro difícil de encontrar. Sofonías 3.8. Menos mal que no jugamos al juego de espada, ¿cierto? Antiguamente se jugaba. Sofonías 3.8, miren lo que dice este texto. Un par de hojas más después de Joel. Sofonías, capítulo, ¿cierto? 3.8. Dice lo siguiente. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación, y esa palabra es muy, muy potente, mi determinación, o sea, mi decisión definitiva, es ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida. No un pedacito, toda la tierra. Y esto no es extraño al leer Apocalipsis. Ahora, vamos justamente a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, por favor, versículo 16. Ya esto es materia sabida, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Apocalipsis capítulo 16. Miren lo que dice justamente el capítulo 16, versículo 16. Tenemos el anuncio, ¿cierto?, de los 144.000, las copas de juicio, ¿cierto?, preludio de las copas, y en el capítulo 16 se abren las copas de ira, las copas, ¿cierto?, de ira de parte del Señor. En el versículo 16, ¿cierto?, cuando ya está culminando los juicios de las copas, ¿cierto?, se dice lo siguiente. Y los reunió, ¿cierto?, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y eso evidentemente está apuntando a esta gran conflicto que va a haber, ¿cierto?, con las naciones, en donde Dios también va a destruir estas naciones justamente por su incredulidad, por su intención contra su pueblo de Dios, malas intenciones podríamos decir, y por supuesto también para poner las cosas en orden. Entonces, ¿qué es lo primero, hermanos, que vemos? De acuerdo a Joel, como estamos viendo, si volvemos nuevamente, estoy haciendo un pequeño paréntesis ahí, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. De acuerdo a Joel 2, ¿cierto?, versículo 2 en adelante, lo primero que Dios hace es la confederación de naciones. Lo segundo es el ejército que Dios, ¿cierto?, ejército, su ejército, y en este caso no hay otro ejército más que el ejército de Israel. Dios va a potenciar a su pueblo, y noten por favor justamente el versículo 11 del capítulo 2. Y Jehová dará su orden de delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Noten el capítulo 3, versículo 16. 3:16. Aquí también está explicando a qué ejército se refiere, que es justamente a su propio pueblo. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Joel: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza ¿de quién? De su pueblo. De más, y la fortaleza de los hijos de Israel. Desde el punto de vista bélico, Israel en el día de hoy es una potencia militar. Pero hermanos, ese día eso quizás no va a valer mucho, porque Israel va a estar hasta
como se dice, con el agua hasta el cuello. Y la única salvación va a venir de parte de Dios. No van a valer las tecnologías, si puedo actualizarlo desde ese punto de vista. El texto lo dice claramente. Y, ¿cierto? Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. No dice sus armas van a ser la esperanza de su pueblo. Usted conoce muy bien la tecnología del pueblo de Israel en el día de hoy, ¿cierto? El domo de hierro creo que se llama. Tremendo, ¿qué país lo tiene? Pero en ese día Jehová va a ser la fortaleza de su pueblo. Por supuesto, Dios va a llevar a Israel porque Dios va a disciplinar a su pueblo en ese día. Acompáñeme a Zacarías por un momento también, porque es un complemento. Zacarías capítulo 12, que nos cuenta, nos relata, ¿cierto?, la antesala de lo que va a ocurrir justamente en la segunda venida, en lo que ocurre justamente antes de que el Señor ascienda a la tierra. Zacarías capítulo 12 está apuntando también a este gran día. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, ¿cierto? Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho lo siguiente. Y esto es muy, muy bueno. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. En la discusión teológica en el día de hoy podríamos decir, ¿lo dice tal teólogo? No, lo dice ¿quién? Jehová. Pongamos atención. ¿Qué es lo que dice? He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Ok, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Ocurrió o va a ocurrir? A la luz de todo el contexto, uno se da cuenta que esto no tiene que ver, ¿cierto?, con el post-exilio, porque Israel, recuerden, es exiliado por 70 años y después vuelve a su pueblo, a su tierra. Pero las características de ese retorno no tienen nada que ver con lo que se comenta aquí. Porque aquí es una conflagración de naciones, no es contra Babilonia o contra los asirios, que fueron los imperios que llevaron al exilio al pueblo de Israel. Aquí es contra las naciones. Voy a leer de nuevo. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Va a llegar un momento en que todos van a odiar a Israel. Y eso ya lo estamos viendo, hermano. Eso se conoce como antisemitismo, término moderno, para referirse a este odio en contra de Jerusalén. Empezó muy temprano y se ha visto en la teología, valga la redundancia, con la teología del reemplazo. En los primeros años, ¿cierto?, en donde justamente muchos autores, muchos padres de la iglesia, desde Agustín de Hipona en adelante, empezaron a decir, no, Israel ya no existe, la iglesia es el nuevo Israel. Pero hoy eso se llama antisemitismo. Sigue diciendo el texto, en aquel día, y esta expresión es clave, si usted pudiera buscar un buscador, si tuviera un software, no quiero hacer propaganda aquí, logos, y pusiera esta expresión, sale muchas veces. Y la mayoría de las veces tiene que ver con contexto escatológico, justamente con el final de los tiempos. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. ¿Quién ha tirado una piedra alguna vez? Díganme ustedes. En las protestas, a ver, ¿quién? A ver, díganme, ¿quién ha protestado? ¿Con capucha? Bueno, todos hemos tirado una piedra alguna vez, ¿cierto? Pero miren qué interesante, el texto dice que Dios va a poner a Jerusalén por piedra pesada. ¡Cuidado! Y dice el texto, a todos los pueblos, todos los que se cargaren, o todos los que quieran ir en contra, miren lo que dice el texto, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No tengo que leerlo en las noticias, aquí ya está. Es profecía. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Va a llegar un momento en que el antisemitismo va a ser terrible. Después dice el 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Y aquí déjenme explicar algo que es importante. Por supuesto, Zacarías no es un profeta contemporáneo. Él explica por medio de su lenguaje y su contexto. Él no pudiera haber escrito, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a las naves, ¿cierto? A los F-22. No podría decir eso.
Él usa el lenguaje de su contexto. Pero ¿cuál es el principio? Notemos el texto: heriré con caballo con pánico a todo caballo y con locura al jinete, ¿cierto? O sea, pondrá confusión en aquellas naciones, ¿cierto?, que quisieran ir en contra de Israel. El texto sigue diciendo: más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Bueno, la historia dice que en el 1967, ¿cierto?, la guerra de los 6 días, ocurrieron varias cosas similares. Por ahí hay libros escritos en donde muchos de los árabes quedaron confundidos en algunos casos, ¿cierto? No hay otra explicación más que la providencia de Dios al ver muchos de estos enemigos de Israel en el contexto de la guerra de los 6 días, ¿cierto? Que no pudieron o se confundían. Bueno, ¿quién estaba detrás de ellos? Es Dios. Porque Dios preserva a su pueblo para sus planes y todavía no era el tiempo. Sigue diciendo el texto, miren, 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá, como dice su Biblia, y noten la expresión, como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. O sea, uno pone fuego en el trigo y ¿qué pasa? Si el trigo está seco, se consume. ¿Cuál es el ejército de Jehová? Es el propio pueblo de Israel que será potenciado por Dios mismo. Pero no por el poder de Israel, no por el poder de su milicia, sino por el poder de Dios. Eso es importante entenderlo. Y noten el 7, librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y noten el 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Históricamente siempre han habido naciones, pero no una conflagración de naciones que quiera destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué les va a pasar? Dios los va a destruir. Y noten el versículo 10. Y esto complementa un poquito el tercer punto, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos los prodigios cósmicos. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es tremendo en el texto, porque el sujeto de todo el texto es Jehová. Y él dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Cristo. Cristo va a aparecer, como dice esta ilustración. Mirarán los judíos y dirán, oh, era él. Y eso además no es tremendo. Ahora, volvamos a Joel un poquito. Joel, por favor. Joel capítulo 2, en donde estamos ahí. Fíjense que ahora llegamos justamente al pasaje. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Zacarías dice que Dios va a derramar espíritu de oración sobre ellos. En Pentecostés, Pedro usa este pasaje de Joel para decir y explicar qué está pasando aquí. Recuerden que en Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, Cristo asciende a los cielos, Él deja un consolador como Él prometió. ¿Se acuerdan? Yo no los dejaré solos. Les enviaré un consolador que estará con ustedes y estará en ustedes. Y en ese proceso, Él explica, habían muchos ciudadanos, valga la redundancia, de muchas partes del mundo que hablaban, ¿cierto? Todos se entendían, hablaban en lengua, porque eso significa idioma en el contexto. Y Él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Acompáñenme, por favor, un poquito, solamente para que entiendan cuál es la idea. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? Estaban todos unidos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, que recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ese es el significado del texto. Según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, idioma? Lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, ¿cierto? Noten el versículo 14. De hecho, en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué está pasando aquí? Porque había muchos pueblos que entendían el mensaje de los galileos, de los discípulos de Cristo. Pero el 13 dice, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Y aquí Pedro dice, se pone de pie y dice, ¿cierto? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana. No era la hora para hacer eso, no era la costumbre. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y noten, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora noten que lo que se cumple en cierto sentido en Hechos es los primeros versículos, 17 y 18, pero el 19 y el 20, eso no ocurrió en Hechos y en Pentecostés. El texto dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y noten, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Joel? No. Si Joel dijo un día que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y eso ocurre justamente en Pentecostés. Pero hay una segunda parte que aún no se ha cumplido. Y noten lo que dice Joel. Volvamos a Joel capítulo 2, 28, 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y esos son los preludios ¿de qué? De la venida del día grande y espantoso de Jehová. Si notan esta ilustración, tenemos una conflagración de naciones, el ejército del Señor Israel, ¿cierto? Potenciado por el poder de Dios, prodigios cósmicos, y ya estamos a las puertas de que venga el Señor con poder y con gran gloria. Acompáñenme, por favor, también para ver una cita también paralela. Mateo 24, por favor. Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. El propio Señor lo enseñó. Y estando él sentado, estoy leyendo Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a ser el final del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso siempre ha ocurrido. Siempre han habido falsos cristos. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas guerras han habido, hermano, en el siglo XX? No solamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de otro tipo de guerras que han ocurrido. Y aún, si miramos las noticias, aún hay conflictos bélicos todo el tiempo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Qué fue el holocausto?
¿Se acuerdan? Más de 6.000 millones de judíos muertos, exterminados. Y no solamente ahí, en el Holocausto, sino han habido otras ocasiones en donde también han sido muertos. Ahora, aquí hay una progresión también. Noten el versículo, ¿cierto? 15. Esto ya se salta a las últimas etapas de persecución antes de que venga o en el periodo de la tribulación. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en el Judea huyan a los montes. ¿Qué está diciendo el texto? Que se tiene que reconstruir el templo en Jerusalén y lo van a profanar. En el día de hoy ese templo no está porque está la mezquita musulmana ahí. Pero un día ese templo se va a reconstruir y se va a producir lo que se produjo, ¿cierto?, con Antíoco Epífanes, ¿cierto?, cuando él llevó un cerdo a sacrificar en el templo en tiempos, ¿cierto?, del primer siglo, y se produjo justamente la revuelta de los macabeos. Bueno, eso es historia. Pero se va a volver a repetir porque Daniel lo profetiza que se va, ¿cierto? Como dice el texto ahí, va a haber una abominación desoladora. ¿Cómo va a ser eso? Recuerden que los judíos, ¿cierto?, no comen carne de cerdo y eso es lo que va a hacer este hombre. Bueno, básicamente el texto lo está diciendo aquí. Entonces, en ese contexto ya pongan ojo, dice el Señor, hablándole ¿a quién? A judíos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Todos los elementos que se mencionan tienen que ver con Israel. Día de reposo, ¿cierto? Judea, ¿cierto? Todos son los términos que se usan, se refieren al pueblo de Israel. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces, y note, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis a mirarlo, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, va a ser visible totalmente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy diferente a lo que es el arrebatamiento. Cuando Apocalipsis, ¿cierto?, empieza su texto, miren, acompáñenme a Apocalipsis 1 y volvemos al tiro a Mateo. Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis está describiendo la segunda venida, que es una cosa diferente. Apocalipsis, ¿cierto?, 1, versículo 7. Ese es el preludio de Apocalipsis. El preludio es, ¿cierto?, la introducción de la carta, en donde el autor hace un resumen general de lo que quiere comentar. Y él dice, ¿cierto?, he aquí que viene, ¿quién? Cristo, con las nubes y todo ojo le verá, ¿cierto? Y los que le traspasaron, ¿cierto? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Era verdad lo que se decía de Cristo. ¿Por qué no creí? Era verdad lo que se predicaba de él. Volvamos a Mateo 24, noten el versículo 27. Esto es la segunda venida, es diferente al arrebatamiento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, es visible, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y noten el 29. E inmediatamente después de la tribulación, muy parecido a lo que dice Joel, de aquellos días, note, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, ¿cierto? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es el mismo Hijo el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como dice el texto aquí. Y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. El versículo 31 a veces se trata de señalar que se refiere a la iglesia, pero no, se refiere al pueblo de Israel. Noten, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quién? A los que Dios esparció, a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La iglesia no está en este contexto ya. Entonces, dentro de la restauración de su pueblo, Él baja, ¿cierto? Restaura su pueblo, lo defiende y viene lo que ya leímos, el derramamiento del Espíritu. O sea, mis queridos hermanos, la única manera de cambiar a una persona no es por medio de, no sé, de instituciones. Las instituciones humanas pueden ayudar un poco, pero ¿quién puede cambiar el corazón del hombre? Díganme ustedes. Solo el Señor puede cambiarlo. ¿Quién puede rectificar la vida de alguien? Solo Dios lo puede hacer. Por eso un llamado en el día de hoy es acércate al Señor. Él puede cambiar tu corazón claramente y tu vida. Y es urgente, nosotros necesitamos todo el tiempo, los que somos creyentes. No es que creímos una sola vez y después de esto ya basta, está bueno. No, todos los días tenemos que acercarnos al Señor. En oración, en dependencia, Señor, tuya es la obra. Sostiene tu obra, sostiéneme a mí, sostiene a mi familia. Eso debe ser mi oración, hermanos, diaria. Porque nosotros no somos autónomos ni autosuficientes por nosotros mismos. El derramamiento del Espíritu Santo en este contexto que dice Joel, cuando dice derramaré de mi espíritu, eso va a volver a repetirse en el contexto justamente antes que venga el Señor. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar el corazón de un pueblo rebelde es por medio de la regeneración de su corazón. Y tenemos muchos pasajes que hablan de eso. Jeremías 31, y yo os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36 y 37, para no expandirnos tanto, también lo dice, que Él va a dar un corazón nuevo y yo haré que anden en mis estatutos. Esto es increíble, porque uno diría, ¿cómo haces para que tus hijos te obedezcan? A veces es un tremendo dilema, ¿no? ¿Cómo haces que, como decían los viejitos antiguos, que hagan juicio? No sé si han escuchado esa palabra, mi abuelito la usaba. Hace juicio. ¿Cómo lo hace uno? Bueno, tienes que ganar el corazón de tu hijo. Pero más que eso, tiene que estar el temor de Dios en el corazón de tus hijos. Porque eso les va a librar a ellos y les va a impulsar a agradar a Dios en primer lugar. Y por ende a los padres. Entonces, hermano, no hay salvación si no hay una obra del Espíritu Santo en tu vida. No hay cambio si no hay una salvación. Y la evidencia del Espíritu Santo es tremenda. El fruto del Espíritu, Pablo lo explica sistemáticamente ahí, en Efesios, en Gálatas también. Es gozo, ¿se acuerdan? Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Sumémosle. ¿Eres creyente? Bueno, tu carácter va a mostrar si eres creyente. Tu carácter va a mostrar qué es lo que sale de tu corazón y de tu boca si eres creyente. Y hermanos, la única forma en que Dios puede salvar a su pueblo no va a ser solamente una salvación política, ¿cierto? Militar. No, Dios va a regenerar el corazón de Israel. En el día de hoy, ¿son paganos? Sí, son paganos. Pero hermanos, son escogidos por Dios para ser salvos, claramente. Acompáñenme a Ezequiel 37 por un momento. Ezequiel 36, perdón. Solamente un versículo para que usted también lo pueda anotar y lo pueda recordar. 36, 24. Esto también está dado en el contexto de los últimos días. Dice, y yo os tomaré de las naciones. Bueno, Dios los ha esparcido, pues, están en todos lados. Pero aquí, en este contexto, al final de los tiempos, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿De quién es el país? También ha sido una pugna todo el tiempo. ¿De quién es Israel? ¿De quién es ese pueblo? Bueno, Dios dio el título de propiedad a su pueblo.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua, hermano, en el contexto del Antiguo Testamento se usaba en el tabernáculo, ¿cierto?, para limpiar los sacrificios. Y el agua representa también la palabra del Señor en Juan 15. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado, le dice el Señor a sus discípulos. Pero noten el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Han escuchado esta expresión? Este tiene corazón de piedra. Aquí no, pues en otro lado, aquí no. Pero miren qué increíble. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que lata, que sienta. Y pondré dentro de vosotros, noten, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea, si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, es muy difícil que tú andes en los estatutos del Señor. Y una buena oración sería, Señor, sálvame. Señor, sálvame porque me cuesta y lo más probable no soy creyente. Una muy buena oración sería esa. Envía tu espíritu a mi corazón. Sálvame, Señor, regenera mi corazón. Hermano, esta es la historia del hombre. El querer todo el tiempo ir en contra de Dios, pero Dios salvando al hombre, salvando a sus escogidos, más bien dicho. ¿Cómo? Primero, haciendo una obra que nadie puede hacer, dando un corazón nuevo. Ahora, finalmente, tenemos la salvación del remanente, ¿cierto? Si volvemos a Joel, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Claro, porque Dios va a derramar su espíritu. Va a ser tremendo lo que va a ocurrir en ese contexto. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa expresión en aquellos días no solamente se refiere a Pentecostés, se refiere al final de los tiempos. Joel lo que trata de hacer, o Pedro lo que trata de hacer en Pentecostés es, ay, ¿qué hago aquí? ¿Cómo explico este fenómeno? Ah, claro, sí, profecía decía que Dios iba a enviar su espíritu. Y no hay otra forma de entender lo que está ocurriendo aquí, dice Pedro, a menos que Dios esté obrando. Y ahí es donde cita Joel. Pero gran parte de esa profecía no se cumplió el día de Pentecostés. El sol no se oscureció, las estrellas no cayeron del cielo. ¿Por qué? Porque eso es el cumplimiento, ¿cierto?, final en el contexto de justamente la segunda venida del Señor. Y daré prodigio, dice Joel 2:30, en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea, las constelaciones, ¿cierto? ¡Wow! Va a ser terrible ese día. Nadie va a decir, mira lo que está pasando. En el día de hoy, por ejemplo, llamaba a un colega de la semana, me decía, aquí estamos con un viento terrible. En estos últimos días hemos obviamente experimentado este tipo de cosas. Nadie es ajeno a eso, todos se dan cuenta. Imagínense el sol no dando su resplandor, las estrellas cayendo del cielo. Nadie va a poder decir, no, estoy en mi casa viendo tele. Nadie va a hacer eso, todos van a estar temblando de miedo por lo que va a estar ocurriendo. Apocalipsis también nos cuenta que van a haber terremotos también. O sea, todo va a indicar, no, este es el gran día de Jehová. Este es el día de Jehová. Ahora noten en el 32. Y en ese contexto, la antesala de la venida del Señor, el clímax, el texto dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, en ese contexto será salvo. Hablándose de los creyentes, en este caso, de los judíos, ¿cierto? De los hebreos, o en este caso judíos, dice, porque en el monte de Sión, y ya hemos estudiado eso en Abdía, lo estudiamos, un gran lugar histórico, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Miqueas 5:7, si me quieren acompañar, un par de versículos más, ya estoy terminando. Miqueas 5:7. Miqueas 5:7 dice lo siguiente: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Recuerden que el remanente es como lo que queda. Es cuando uno va a comprar algo y te queda el vuelto. ¿Y cuánto te queda? 100 pesos,
50 pesos. ¿Ustedes se acuerdan porque se quedaban con el vuelto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Sí? Es el remanente, ¿cierto? Es el poquitito, lo que queda. Entonces, siempre Dios ha conservado un remanente de judíos durante toda la historia. Y el texto dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Abdías 1:17 dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Dice casi literal lo que dice Joel. Y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora, acompáñenme a Romanos por un momento 11. Yo voy a hacer un recuento muy rápido aquí. Romanos capítulo 11, porque esto ya lo vimos, pero siempre es importante repasarlo. Romanos capítulo 11. 11:25. ¿Qué pasa con Israel? Bueno, Pablo lo explicó en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya, eso es lo primero. Esto es un misterio. Pero él lo revela este misterio. Para que no seáis arrogantes. Eso es lo primero. Ten cuidado con creerte mejor que un judío. La arrogancia es algo tan complicado, mis hermanos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué cosa? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, ¿Dios salva al remanente o a todo Israel? Ahora, pongan atención en esta ilustración que quiero mostrarles. Fíjense que después del gran día de Jehová, cuando venga el Señor, viene la época de restauración. ¿Se acuerdan que los profetas se dividen en dos grandes temáticas? Juicio y restauración. Y aquí viene el reino milenial de Cristo. No vamos a hablar de eso ahora, pero notemos un poquito el tema de lo que es la salvación del remanente. Aquí tenemos un cuadro general de la historia. Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo baja, o Cristo asciende, baja el Espíritu Santo, y nosotros estamos en esta época viviendo. Va a venir un día en que Dios va a arrebatar a su iglesia, y este periodo es el periodo de juicios, de tribulación. Después el Señor viene en su segunda venida y después viene el reino milenial. Ahora pongan atención. Lo que dice Pablo es que durante toda la era Israel está endurecido. Pero hay un detalle. Noten lo que dice el versículo 5 del capítulo 11 de Romanos. Israel está endurecido. ¿Por qué no se vuelven a Dios? Bueno, Dios impuso ese endurecimiento en parte. Dios impuso ese endurecimiento porque Él abre el corazón y cierra el corazón. ¿Qué dice el versículo 5? Así como en el Antiguo Testamento Dios se conservó un remanente, hoy sigue habiendo un remanente poquito de judíos que son y están siendo salvos. Noten la imagen. Lo que está acá abajito, ¿cierto? Está la plenitud de los gentiles, pero en este contexto, en esta historia, esto que está marcado con celeste, indica o ilustra que siempre han habido judíos que se convierten, pero ¿son muchos o pocos? El remanente. El 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿cierto?, escogido por gracia. Siempre hay judíos que se están convirtiendo. Y en el día de hoy, hermano, hay ministerios enfocados al pueblo de Israel. Muchos creyentes, ¿cierto?, que dedican a evangelizar a judíos en el día de hoy, y muchos de ellos son los que se consideran judíos mesiánicos, que han aceptado a Cristo como su Mesías. Pero sigue siendo un remanente pequeño. Pablo dice, ¿por qué? Porque el Israel completo está endurecido. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo de la gran tribulación? En el contexto de la segunda venida, hay un remanente que sigue conservándose, pero Israel es probado, es pasado por fuego, ¿cierto? Así como el oro se pasa, ¿cierto?, para que se trabaja el oro, los metales, para que salga algo precioso. Finalmente, Israel va a ser probado. Hoy Israel está endurecido, Israel va a ser probado, pero en la segunda venida pasa algo increíble. Note, todo Israel es restaurado.
de un remanente, Dios vuelve a establecer la nación. Yo creo que me acompañen, por favor, en este contexto a Ezequiel 36, porque ahí está la explicación profética de esto. Ezequiel 37, 15. Pudiéramos leer todo, pero quizás hasta qué hora estaríamos. Noten el versículo 15 en adelante. Esto es profético. Es lo que dice que va a ocurrir al final de los tiempos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. De hecho, si usted lee el contexto, está hablando del valle de los huesos secos, refiriéndose a Israel. Dios los va a volver a revivir. Pero noten lo que dice aquí Ezequiel. Hijo de hombre, Dios le dice a Ezequiel, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, el Señor le está ayudando ilustrativamente a entender que tanto Judá como Efraín, que es el nombre también para Israel, ¿cierto? Para referirse a las dos naciones, a las tribus, ¿cierto? A todas las tribus, ¿cierto? Le dice, toma dos palos, mira lo que voy a hacer con este pueblo. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano, ¿cierto? 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Dios es muy pedagógico, ¿se dan cuenta? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre quien escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Ya, ahí está la explicación. Si te preguntaren, explícales eso. Toma dos palos que representan a toda la nación, ¿cierto? Del norte como la del sur, con otros nombres aquí se usan para explicarlo, y en el 21 hay más explicación. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Pero noten lo que dice al final del versículo 22. Y los haré, ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia en el versículo 22? Los haré una nación, no un remanente. O sea, Dios salva y preserva a su pueblo todo el tiempo, conservando ¿qué cosa? Un remanente. Pero al final Dios va a reconstituir a la nación. Dice el texto, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién creen que es ese rey? Es Cristo. Sigue diciendo el texto, un rey será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Históricamente, ¿en cuántos reinos fue dividido Israel? Norte y sur, Judá e Israel. Pero noten la promesa, nunca más serán divididos. ¿Hemos visto eso hoy? ¿Está ocurriendo? ¿O esto es simbólico? ¿O alegórico? No, esto es literal, un día va a ocurrir. Y noten lo que sigue diciendo, el 23. Incluso Dios va a hacer esto, tremendo. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron y los limpiaré. Y noten, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Por eso Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo. Ni se te ocurra pensarlo. Eso es lo que responde Pablo en Romanos 11. Jamás. Lo que Dios dice en el Antiguo Testamento no lo borra en el Nuevo Testamento. No hay atisbo de espiritualización. No, si ahora el nuevo Israel es la iglesia. No, la iglesia es la esposa de Cristo. Y ser la esposa de Cristo es tremendo, hermano. No es aminorar la labor, ¿cierto? La posición de la iglesia, todo lo contrario. Imagínense ser la esposa de Cristo. Pero el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y un día Dios va a restaurarlo, claramente. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Creo que un día le entregué esta hoja. Salvación de todo Israel, restauración de la nación, y aquí están todas las referencias que usted puede ver, en donde se dice, así como en Ezequiel 36, que Dios va a restaurar del remanente, va a volver a restaurar a toda la nación. Termino con lo siguiente. Fíjense que en Romanos 25, en donde estamos, muy interesante, podemos dividir ahí la explicación. Dice endurecimiento en parte, o sea, ahora Israel está en parte. ¿Qué pasa en este intertanto en donde Israel hoy está endurecido? Pablo en Romanos 11 dice que en este momento la salvación del remanente de los gentiles está ocurriendo. Los gentiles se están salvando, están siendo injertados entre las ramas naturales. Eso está ocurriendo hoy. ¿Qué más? Israel nacional es enemigo del Evangelio, 11:28 hoy, no quiere nada con el Evangelio, con Cristo. Hay desobediencia y obstinación nacional, ¿cierto? Salvación actual de un remanente. A pesar de eso, Dios se conserva un grupito constante de judíos, de creyentes judíos. Va a llegar un tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Aquí, cuando venga el Señor, ¿cierto? Y la totalidad de los gentiles, eso se refiere a la plenitud de los gentiles. Cuando Dios haya salvado a todos los gentiles que tiene que salvar, viene su segunda venida y el texto dice en el versículo 26, vendrá el libertador que salvará a Israel. Miren, vamos a Romanos, ya son las últimas citas, Romanos 11. Romanos capítulo 11. (26) Y luego, o de esta manera, ¿cierto? Que es la traducción más correcta, todo Israel llegará a ser salvo o será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cristo en su segunda venida, hermanos, restaura a su pueblo. Y aquí es lo que vemos esto. El libertador hará volver a Jacob, nombre nativo de Israel, Jacob, de su impiedad. Esto es muy interesante porque uno podría decir, hermano, pero si son paganos, no puedo entenderlo. Sí, po. Así como tú y como yo éramos paganos, Dios te salvó ¿en qué condición? ¿Eras santo cuando te salvó? Los que han nacido en un hogar cristiano tienen el privilegio de haber escuchado la palabra del Señor por medio de sus padres. Pero aún eso no significa que eres creyente automáticamente, porque la mayoría de los que hemos nacido en un hogar creyente, Dios nos ha salvado después. No por la fe de nuestros padres, sino porque Dios tuvo que hacer un trato especial con nosotros, salvarnos a nosotros de manera personal. Cada uno de nuestros hijos tiene que llegar un momento a declarar con su boca, en su corazón, que el Señor es su Salvador y su Señor. El hecho de que hayan nacido en un lugar cristiano es una tremenda bendición, pero tiene que llegar un momento en que ellos hagan profesión también de fe. Que se decidan a tomar, ¿cierto?, una determinación en su vida. O sigo a mí mismo o sigo al Señor. Porque no te va a sostener la fe de tus padres. Tú tienes que tomar una determinación. O sigo a Cristo o hago lo que quiero. Y hermanos, en este sentido, lo que Dios hace siempre es completo, es una obra de salvación completa. Dios quitará el pecado de Israel y Dios aplicará su pacto. Termino con esta explicación que puede ser un poquito difícil de entender, pero miren, todo Israel representa este círculo. El remanente representa lo que es azul, ¿cierto? Dios siempre se ha conservado un poquitito dentro de la nación. Todo el resto ha sido pagana. Entonces, aquí está la discusión muchas veces en los libros de teología. ¿Qué significa todo Israel? Ya lo vimos. Dios va a constituir otra vez del remanente toda la nación. Pero a veces podemos encontrarnos que todo Israel puede ser sentido anacrónico, o sea, los salvos en algún momento de la historia. Aquí se usa la palabra anacrónico, no en el sentido de desfasado. ¿Se ha fijado cuando uno dice, este está más perdido que Teniente Bello en la Guerra de las Galaxias? Ya, eso es algo anacrónico. Es como trasladar un evento a otro evento de un año que no corresponde. Es como decir, ¿se acuerdan cuando, no sé,
Abraham, Dios lo salvó de las aguas. No, ¿por quién salvó Dios de las aguas? A Moisés. Sería un anacronismo. Pero aquí se usa en el sentido de que Dios salva a cierto grupo de personas en algún momento de la historia. Israel diacrónico, los salvos a través de la historia, porque ahí está la discusión. Bueno, ¿cuál es todo Israel? Hermano, hoy en día, como en el Antiguo Testamento y como ocurrió justamente en el camino hacia la tierra prometida, habían incrédulos que murieron en incredulidad. Y en el día de hoy no tiene que ver con que sea judío, va a preservar. Si rechaza el evangelio hoy, está perdido. Entonces, cuando se dice que Israel, todos los salvos a través de toda la historia, eso sería diacrónico, pero básicamente la salvación que va a ocurrir en la segunda venida calza con este concepto: todo Israel sincrónico, los salvos durante la segunda venida, lo cual suman todos los salvos que Dios ha salvado del remanente hasta hoy, hasta el final de sus días. De ese remanente, Dios va a salvar a toda la nación. Déjeme terminar con algunas conclusiones que son importantes. Primero, hermano, Dios es soberano. Vuelvo a repetir, hay libros escritos de eso. En la historia se conoce como el calvinismo. Calvino enfatizó mucho la soberanía de Dios. Fue uno de los teólogos y de hecho se dice que es el teólogo de la Reforma, el escritor más prolífico de la Reforma. Calvino sentó las bases de la doctrina de la Reforma. Escribió sus instituciones y otros libros más, enfatizando por sobre todas las cosas que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Y qué significa eso? Hermanos, Dios esparció a Israel, pero Dios también va a reunir a Israel. ¿Quién tiene un poder tan tremendo? ¿La política? ¿La ONU? ¿Algún partido político? No, solo Dios tiene esa característica, hermano. Dios reúne al pueblo de Israel, pero también Dios endurece también el corazón y también lo ablanda. Por eso es que en nuestras oraciones debemos rogarle al Señor, por favor, ablanda mi corazón, ablanda el corazón de mis hijos. Señor, ten misericordia, porque saben que cuando Dios endurece el corazón no hay vuelta atrás. Solo recordar lo que sucedió con Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón, porque nunca quiso someterse al que era realmente soberano. Recuerden que los faraones creían que eran soberanos, pero Dios dio una lección histórica que hasta el día de hoy podemos leer en la palabra del Señor. Segunda cosa, mis queridos hermanos, Él maneja incluso las constelaciones. Uy, terremotos, los vientos, ¿qué está pasando? ¿Quién maneja eso, hermano? El hombre ha tratado de hacerlo por experimentos. Hay un montón de cosas que se hablan, ¿cierto? Conspiraciones y todo. No, el hombre no puede hacer nada. Dios maneja las estrellas, el planeta, la tierra. ¿Cómo la tierra se sustenta por sí sola? Hermanos, ¿cómo no entender eso? ¿Cómo no entender que Dios es soberano sobre todo? ¿Será soberano sobre nuestras vidas? Dios nos cuida a diario, cada día. Usted se levanta en la mañana porque usted es supercampeón. No, es porque Dios en su gracia y benevolencia me permite levantarme. ¿Cómo no dar gracias al Señor por eso? ¿Cómo no vivir una vida, hermanos, de agradecimiento? Por otro lado, Dios escoge a su pueblo, pero no lo deja y no lo abandona. Dios va a salvar finalmente a su pueblo, lo va a restaurar. Quiero terminar con 2 versículos que aparecen en la palabra. Segunda de Pedro 1:16. Recalcar 2 verdades bíblicas. Segunda de Pedro 1:16 al 19. Búsquenlo, con esto termino. Segunda de Pedro 1:16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que acabo de enseñar, hermanos, es profecía, es palabra del Señor. No son fábulas, es palabra del Señor. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Sino como habiendo visto, y esto es lo que yo no he hecho, ni usted ha hecho, Pedro sí lo hizo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro, porque Pedro estuvo con el Señor, vio su transfiguración. Dios permitió ver un poco de su gloria a Pedro.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro me está recordando una experiencia personal. Pero miren, aquí el equilibrio espiritual. Mi experiencia en la vida cristiana, claro, tiene su importancia. Pero miren el orden en que pone él las cosas. Aunque Pedro tuvo una experiencia, noten lo que dice el 19. Tenemos, hay otra versión que dice, pero tenemos también la palabra profética. ¿Y cómo es esa palabra? Más segura que ¿qué? ¿Qué acaba de comentar él? Una experiencia. Es que yo tuve una experiencia. Está bien, está bien. Pero más segura, ¿qué cosa es? Esto, la palabra profética. ¿Qué hemos estudiado hoy? Un libro profético. Y el texto dice, tenemos también la palabra más segura a la cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos. A veces tenemos atención para otras cosas y no para la palabra del Señor. No todas las cosas son malas. Yo sé que están esperando la final, ¿cierto? ¿Algunos? ¿Ah? Ahí van a estar atentos como una torcha. No, no está mal, no está mal. Pero hermano, hemos de poder poner en la balanza las cosas en su orden. El texto dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Si yo vengo al templo 1 hora, 2 horas el domingo en la mañana, y si vengo una vez, ¿cómo no poner atención a la palabra del Señor? Tengo toda la semana para hacer todo lo que quiera, mi trabajo, mi diversión, y no dedicar tiempo, mi mente y mi alma a sentarme a escuchar la palabra del Señor, hermano. Que no nos ocurra. Podemos estar cansados, sí, por supuesto. Pero acostumbrémonos a venir a la casa del Señor y a poner atención a la palabra más segura. Segunda conclusión, segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Pedro me da la conclusión aquí sobre la escatología. Segunda de Pedro 3:10, 12. Pero el día del Señor, o sea, el día de Jehová, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, lo que acabamos de ver, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, relájense. Dice eso el texto. Vengan cuanto quieran a la iglesia. Porque ¿para qué tan fanáticos? Si al final. No, el texto dice, ¿cómo no debéis vosotros, en vista que eso va a ocurrir, andar en santa y piadosa manera de vivir? No, pues pastor, si eso todavía no va a ocurrir, ¿para qué preocuparnos? Eso es en el futuro. No, hermano. En cualquier momento Dios viene por su iglesia. En cualquier momento. Entonces, el incentivo al estudiar esto es, Pedro me lo dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y a veces nosotros nos esforzamos con conservar las cosas en esta vida, y va a ser todo deshecho, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué más estímulo, hermanos, quiere usted para vivir la vida santa? Servir al Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando venga el Señor o ahora? Esa es otra conclusión. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender la soberanía de Dios, la palabra, la importancia de la palabra de Dios y el llamado del Señor, por medio también de Pedro incluso, a vivir santamente, a seguir al Señor, no a los hombres, a seguir al Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a entender tu voluntad. Nos ayuda, Señor, a poder ser santos. Sin duda tú nos das tantas bendiciones y te agradecemos por eso. Padre, cada mañana nos levantamos, no porque tengamos fuerza, no porque nuestra salud sea la mejor, sino por tu misericordia. Señor, por favor, ayúdanos a considerar tu palabra. El plan de este mundo ya está definido. Más que tristeza, más que incertidumbre, esto nos debe producir gozo, porque al final tú vas a triunfar.
y nosotros contigo triunfaremos. Por eso, Señor, te ruego que nos ayudes a tomar en serio tu palabra, que nos ayudes, Señor, a seguirte aún por sobre nuestras fallas de los hombres, los líderes de la iglesia, que pongas en nuestros hermanos su mirada en Cristo, que nosotros miremos a ti, Padre, porque podemos fallar, pero tú nunca fallas. Padre, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.